Lucas capítulo 10, versículo 23. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hoy, en el versículo 25, Lucas nos narra: Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Estos intérpretes de la ley son gente de verdad experta en el asunto de la ley de Moisés y de las no pocas tradiciones judías. Él se levanta haciendo de pie más notoria su presencia entre los asistentes. Por lo general, las intenciones de estos no eran las mejores, así fingieran que iban a preguntar de buena fe. Sin embargo, cuando Lucas dice acá, para probarle, no necesariamente estamos ante uno de esos. Y te lo digo porque yendo a la narración similar en Marcos, capítulo 12, versículo 28 al 34, mira cómo lo trata allí Marcos. Marcos, al igual que Lucas, no fue un testigo ocular de esta situación. A él, dicen los estudiosos, la gran mayoría del conocimiento que él nos muestra lo recibió del apóstol Pedro, así como Lucas nos dijo al principio del Evangelio que él había investigado diligentemente. Así que ahí va, mira lo que dice Marcos. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? En este caso, Jesús responde: el primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Entonces, te animo también a buscar el contexto en el Evangelio de Mateo, pero hoy vamos a centrarnos en lo que ocurre en el Evangelio de Lucas, como lo narra él. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿ves? El individuo parece respetuoso. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Recordemos que en el antiguo pacto, hombres como este estaban enfocados en el hacer y se olvidaban del ser. ¿Qué cosa debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Ves? Están basados en sus esfuerzos y en sus logros. Ahora, la vida eterna es el anhelado premio en el antiguo pacto y en el nuevo. Sin embargo, es la forma. Él, el Señor Jesús, le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Qué interesante. Aquí es el Señor el que contrapregunta, y por eso te dije que vamos a mirarlo desde el prisma de Lucas.
Cuando el Señor Jesús le dice qué está escrito en la ley, pone al intérprete de la ley en el terreno del antiguo pacto. Aunque el Señor obviamente sabe la respuesta, Él va a aprovechar para dar una gran lección al intérprete y una gran enseñanza a los discípulos. Y como podemos ver en este evangelio, hay un mutuo respeto entre el intérprete y el Señor Jesús. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Recordemos que estos eran dedicados estudiosos de la palabra. Pummer, un comentarista bíblico, dice, abro comillas, que los rabinos dividían los 613 preceptos de la ley en 248 mandamientos y 365 prohibiciones. Los dividían en importantes y en leves. Y aún entre ellos se causaban muchos debates acerca de cómo debían clasificarlos. Cuando el Señor Jesús le devuelve la pregunta, ¿cómo lees?, el Señor Jesús sabía que estaba hablando con un experto, por lo menos en la teoría de lo que la ley decía. Aquel, el intérprete, respondiendo dijo, a eso sí, porque el hombre sabía. Mire cómo le responde. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. No dudó, pues yo no veo aquí el hombre gagueando. Amarás al Señor tu Dios. No sobra decirnos que es ágape acá la palabra. El ágape, recordemos que es algo más que una emoción, aunque las incluye. Que es algo más que un afecto, aunque lo incluye. El ágape es más. Ahora, ¿a quién dice que se debe amar? Pues a Dios. Se debe amar a Dios con el ser entero. O sea, no debe quedar ni un solo ápice de nosotros que no ame a Dios. Ahora, Lucas me dice, para que no nos queden dudas, que debe ser con todo el corazón, en palabras pues del intérprete. El corazón, algunos sostienen que representa las emociones y la voluntad. El intérprete también dice, y con toda tu alma. Dicen entonces que es el asiento y el centro de la vida interior que va más allá de lo terrenal. Con todo tu corazón, dice el hombre, y con toda tu alma, y agrega, y con todas tus fuerzas. Es decir, con todo el poder, con todo el dinamismo que haya en un ser. Y añade, y con toda tu mente. Pensaríamos entonces en el intelecto y en las facultades mentales. Él le está contestando al Señor Jesús conforme a lo que la ley dice. Citó Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 5, en donde dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y cuando agrega, y a tu prójimo, oiga pues, me está diciendo que dentro de ese amor ágape que dispenso hacia Dios, se debe incluir al semejante, al otro ser humano. No es un amor con el que amo al Padre, no. Es el mismo amor con el que amo al Padre y con el que amo a mis semejantes. ¡Qué rollo! Sobre todo para nosotros que sabemos discriminar tanto.
es el mismo amor que se debe entregar a Dios que el que se debe entregar al ser humano. Miren, este intérprete de la ley nos va a poner a todos, a cada uno, en su respectiva rama, a ver cómo es que estamos yendo. Porque él dice, repitamos, ¿cuál es el afán? Cuando el Señor Jesús le pregunta, él le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el ágape hacia Dios, el mismo ágape hacia los demás. Y cuando dice como a ti mismo, me está diciendo que yo a mí mismo también me debo amar con el mismo ágape que amo al Padre y a los demás. Ya de plano estamos en problemas, porque usted y yo sí nos amamos mucho a nosotros mismos, más o menos a los demás, eso sí, a Dios con todo. Pero la Escritura me está diciendo que eso no es lo correcto. También está mezclando en su respuesta lo que dice Levítico 19, del 17 al 18. Te lo leo. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. O sea, eso no lo mandó a decir alguien ajeno a lo que decimos nosotros o a quien decimos nosotros desplegar nuestra fe. Es Dios. Entonces recordemos el contexto. Debe haber un grupo de personas allí. Este intérprete de la ley se levanta para probar al Señor Jesús. No necesariamente probar es tentar. Está indagando y hemos tomado la vertiente de pensar que era de una manera diligente para saber dónde estaba parado y para saber qué decía el Señor Jesús. A esta respuesta, el Señor Jesús dice y le dijo, bien has respondido. Entonces, mirando lo que hemos visto en la lectura de Deuteronomio y de Levítico, este intérprete de la ley respondió lo correcto. Es más, el Señor Jesús lo certifica. Bien has respondido. Tu respuesta fue acertada. Y llega y le dice así, porque el intérprete de la ley pensó que ahí terminaba el tema. Pero es que resulta que el Señor Jesús no concluye los temas sin acabarlos. Luego de que le ha dicho, bien ha respondido, le complementa, haz esto y vivirás. ¿Hacer qué, John? Amar a Dios, amar al prójimo y amarse a sí mismo. Y vivirás es sinónimo de tendrás la vida eterna. Como dice allá en Levítico 18:5, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. Entonces, volvamos al punto. El contexto es un grupo de personas, el intérprete se levanta y pregunta acerca de qué hay que hacer para ganarse la vida eterna. El Señor Jesús lo contrapregunta con sus conocimientos acerca de la ley. El intérprete le responde bien. Hasta ahí todo va en la máxima nota. Luego el Señor Jesús le agrega, pues bien, haz esto y vivirás. Lo que básicamente está diciendo el Señor, hombre, yo ya había respondido eso allá en el Antiguo Testamento, eso está claro, en la ley de Moisés. Pero bueno, haga eso y vive. Cuando el intérprete siente como que quedó algo en el aire, dice el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, agrega Lucas. Seguramente el intérprete
sabía, como cuando uno está cara a cara con el Señor, que Él no estaba cumpliendo con eso. Es posible que sí cumpliera en amar a Dios con todo lo que dijo, con sus fuerzas, con su alma, con su mente, con alma, corazón y sombrero. Pero en lo del prójimo, ahí es donde todos empezamos a dar traspiés. Pero queriendo justificarse a sí mismo. El hombre, seamos sinceros, está como nosotros, se vio desnudo, se vio que le faltaba peso, como nos pasa a todos cuando de justificarnos en nuestras fuerzas se trata. Porque eso sí, somos los mejores, según nosotros. Pero cuando se nos confronta con lo que la palabra dice, sabemos cómo estamos en la balanza. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Esa pregunta es la correcta. Y se le hace a la persona correcta, a Dios. El Señor Jesús es Dios. ¿Y quién es mi prójimo? Amar a Dios parece que lo hacía, como ya te dije. Pero el asunto siempre está en el prójimo. Es que, como decía alguien jocosamente una vez, ser cristiano es lo mejor que hay, pero los problemas empiezan cuando me relaciono con los demás. O sea, si uno fuera por allá cristiano en una isla donde no está sino uno, con el agua alrededor, no más. No, cristiano cualquiera. El problema resulta cuando despertamos en las mañanas y a veces los problemas empiezan inclusive ahí mismo, con el prójimo que amaneciste. Y luego cruzas la puerta para salir a la calle y hay más prójimo. Y entras allá a tu lugar de trabajo, seas el jefe o el empleado, y hay más prójimo. Y sales de ahí y te vas para el servicio a encontrarte con más prójimo. Y entonces ahí es donde me parece acertada la pregunta del intérprete: ¿y quién es mi prójimo? Porque todavía existe la posibilidad, aún sin avanzar en el texto, de que tal vez pueda haber acepción de personas en cuanto al prójimo. Y ahí es donde el Señor Jesús responde, y lo va a hacer a sus anchas. Dice, respondiendo Jesús dijo, hago un alto acá, permítame. La Escritura dice, respondiendo Jesús dijo. ¿Cómo es que uno se acostumbra a que Dios le responda? Esto es asombroso, esto es maravilloso. Que Dios responda a las preguntas que una criatura le hace. Pues bien, yo te suplico que no dejes de asombrarte por eso. No se te vuelva parte del paisaje. Que Dios habla, claro que habla. Cuando leas la palabra, no lo vayas a hacer pues mecánicamente. Está hablándote Dios y respondiéndote absolutamente todo. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Voy a leerla completa, yo sé que usted se la sabe, y después miramos. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Esa es la historia que el Señor Jesús cuenta
ante la pregunta que el intérprete de la ley le hace. ¿Cuál fue la pregunta, John? No la recuerdo. Fácil, la que usted y yo nos estamos haciendo. ¿Y quién es mi prójimo? Un hombre, habla Jesús de él en la historia. No se sabe el nombre de ese hombre. No se sabe el motivo del viaje de ese hombre. No se sabe si era casado. No se sabe si tenía hijos. Posiblemente, vamos a ver según el contexto, era judío. Vamos por ahí. Pero de resto no se sabe nada más. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Recordemos que, según las narraciones bíblicas, de Jerusalén se desciende o se sube a ella. Ahora, Jericó, dicen los expertos, está a 25 kilómetros al noroeste de Jerusalén, a unos 1070 metros bajo el nivel de ella. El camino de Jerusalén a Jericó era un camino desértico, más bien difícil, pero era de alto tránsito. Mucha gente iba y venía. Y eso la convertía en una vía muy insegura porque no solamente hacían presencia en ella los viajeros, sino los ladrones. Había mucho bandido en su recorrido. En cierta manera era como pegarse una bajadita al centro, a pie. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, robadores, da a entender acá la palabra. Además vamos a ver que eran bandidos desalmados. Esto no era pues que se le arrebató el reloj y vaya tranquilito, no. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. ¿Vio? Ahí lo atracaron. Le robaron sus pertenencias. E hiriéndole, se fueron. O sea, no solamente lo violentan al robarle, al despojarle, sino que lo hieren. Le ocasionaron lesiones personales. No se contentaron solo con robarle. Como te dije, desalmados, porque además lo dejaron medio muerto. O sea, el hombre, por sus propios medios, no iba a finalizar su viaje o a retornar a casa. No, dejándole medio muerto. Estamos hablando del individuo ahí tirado en el camino. Así lo dejaron. Como muchas veces ocurre en las calles de nuestras ciudades. Pero el Señor Jesús continúa la historia y dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Aquí, te suplico, no quiero que pienses en la idea de sacerdote que tiene según la tradición, en lo que comenzó en el año 300 después de Cristo. No, acá la imagen de sacerdote que el Señor Jesús está trayendo en el ejemplo es la del antiguo pacto, la del orden arónico, la que usted y yo ya hemos podido tener acceso a ella cuando desmenuzamos hasta donde el Espíritu Santo nos permitió la carta a los Hebreos. Ese sacerdocio. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Jericó, según los datos, era una ciudad donde vivían muchos sacerdotes y muchos levitas. Ese camino era normal para ellos. Ir a Jerusalén y retornar a Jericó, donde vivían. Era normal para ellos porque así cumplían sus turnos respectivos allá en el templo. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Te voy a pedir que también renuncies un poco a juzgar. Un poco no, el 100%. Dejemos que el texto nos hable. Porque es muy fácil decir, vio, ahí está, religioso, pero no. En el antiguo pacto, el sacerdote no podía contaminarse ceremonialmente porque quedaba impedido para el oficio. Y en este caso,
Si hubiese siquiera tocado al herido, quedaba inmundo por cierto tiempo. Pero también aprovechemos acá para dejarnos enseñar por el Señor Jesús lo insuficiente y limitado del pacto antiguo. Entonces este sacerdote hizo religiosamente lo correcto, pero a la vez fue inhumano por dejar tirado allí al prójimo que estaba desvalido. Pero no podía. Miren, para que entendamos un poco qué era ser sacerdote. Eso no fue que se montó a ser sacerdote cualquiera y hacía cualquier cosa. No. En Levítico, libro de tu preferencia, lo sé, en el capítulo 21, miremos lo que ocurre del versículo 1 en adelante, cuando Dios le habla a Moisés acerca del sacerdocio. Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre o por su hijo, por su hermano o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. O sea, si se le muere un familiar de estos, al sacerdote. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. Quiero que veas, entre tantas cosas, por qué se contaminaba un sacerdote. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto serán santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra. Quemada será al fuego. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza. Miren, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo, Jehová. Tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, Jehová, soy el que lo santifico. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer pan a su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote de Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay un defecto en él. No se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo, Jehová, soy el que lo santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. ¿Ves? Todo eso se escondía detrás de este señor que simplemente iba por el camino, ve al individuo ahí tirado, que lo han herido, que le han robado, que está medio muerto, pero ni modo, ni queriendo, quedaba completamente impedido para el ejercicio para el cual había sido apartado. Vuelvo y te digo, si miramos esto con el prisma correcto, nos daremos cuenta
que el Señor Jesús está contando la historia porque nos va a lanzar algo espectacular más adelante. Y nos está mostrando a la vez la insuficiencia del antiguo pacto, pacto que Él vino a cumplir hasta lo último, pero que también vino a establecer el nuevo pacto. Un nuevo pacto que tiene que ver mucho con estos mandamientos que ha citado el intérprete de la ley. Amar a Dios con toda, amar al prójimo como se ama a uno mismo. Me gustaría mucho que aprovecharas mientras volvemos a este contexto a leerte Levítico. Allí no lo vayas a mirar como, qué jartera leer. No, léalo por favor como palabra de Dios que es y que estuvo vigente, para que mirarás todos los impedimentos y limitaciones que el antiguo pacto tenía. Y para que podamos entender bien, o podamos entender mejor los que no lo hayamos podido hacer, incluyéndome, hasta el momento, esta historia que el Señor Jesús está contando para enseñarnos. ¿Recuerdas la pregunta del intérprete? Es la misma que tú y yo debemos formularnos. ¿Y quién es mi prójimo? Eso sí, porque para amar a Dios no tengo ningún problema. Para amarme a mí mismo, como que tampoco. Pero el asunto comienza con los demás. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Y amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.